¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en Consumo TIC en una transmisión más. Como ustedes saben, siempre traemos los temas más relevantes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y su transversalidad con todos los sectores productivos, con el sector educativo y sin duda con la medicina. Es el caso que nos trae ahora a platicar con Isi Kumets, un hombre que lleva una empresa que él mismo, si me lo permiten ustedes, va a presentar el nombre de su empresa y en qué área es donde se están desarrollando. Y sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes a todos tus radioescuchas, a todos tus gente que te siguen. Nosotros somos de Ortopedia Moscov, somos una empresa que tenemos más de 90 años en el ramo de la ortopedia y de la rehabilitación, proviendo productos de alta calidad a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes y a nuestros amigos también. Hablando del tema de la tecnología, que es el tema que compete a tu medio, Sí, nosotros tenemos dos robots de alta tecnología que funcionan por medio de Wi-Fi. Eso quiere decir que nosotros lo que hacemos es tomamos por medio de un escáner de luz LED el miembro o la parte del cuerpo que queremos fabricar, la prótesis o la órtesis, lo mandamos a una computadora y en esa computadora nosotros diseñamos en 3D el miembro de la persona. Y después de que ya tenemos diseñado el miembro de la persona en 3D, lo mandamos a un carver de 3 o 5 ejes para poder realizar la pieza en positivo del producto que el paciente requiere. Es claro. decir, anteriormente con el método tradicional tardábamos 7 días en poder realizar una pieza. Es decir, viene el paciente que requiere una prótesis, el miembro remanente que le queda al paciente se llama muñón. Ese muñón le teníamos que poner una escayola, una venda de yeso. Después teníamos que Para poder rellenar. sujetarse, ¿no? Y que pueda manipular la Exactamente. prótesis. Eso que dices es muy interesante. La prótesis, el elemento fundamental de una prótesis se llama socket. El socket es lo que va a ayudar a sujetarse esa, esos tubos, esa rodilla, ese pie a la persona por medio de ese socket con su muñón remanente. Y anteriormente, para nosotros poder realizar ese socket, teníamos que usar el método artesanal o tradicional, que era por medio de escayolas o vendas de yeso. Después teníamos que vaciar el yeso para que nos quedara un positivo y después ya podíamos empezar a laminar. Para nosotros poder empezar a laminar necesitábamos dejar que esa pieza se secara totalmente, se deshidratara para que no tuviera humedad y así poder realizar estas funciones de laminado. Con Y nuestra sí, nueva... si me lo permites, me gustaría regresar un poquito antes. Me estás hablando y quiero regresarte un poquito antes para que nuestro auditorio se dé cuenta de cómo esto está sucediendo muy reciente, ¿no? El uso antes de que empezaran ustedes a utilizar la tecnología, dijiste una palabra muy precisa. Lo hacíamos casi en una forma tradicional, artesanal, y que Exacto. llevaba, presumo, tú me corregirás ahora, más tiempo, a veces no era tan exacto, a veces tal vez tenía que volver a repetir el prototipo de esa prótesis que se iba a hacer. ¿Cómo era? Platícanos un poquito antes para darnos cuenta de cómo la tecnología está trascendiendo y les está ayudando a ustedes a hacer esta tarea con punto fino, con casi láser, con una delimitación láser más exacto, mayor ahorro, menor tiempo. Sí, eh, para que podamos hablar el mismo idioma, voy a explicar rápidamente lo que es una órtesis y una prótesis. Una órtesis es aquel elemento que nos va a ayudar a posicionar nuestros miembros o nuestras partes del cuerpo de una manera más anatómica.
para evitar algún dolor o para evitar alguna inflamación. Y una prótesis es aquella que nos va a ayudar a sustituir algún miembro. Eso quiere decir que si a mí me amputan una pierna, yo requeriría una prótesis. Si yo voy en una combi o estoy jugando un partido de básquetbol y me lastimo la mano, requeriría una órtesis, una muñequera o un collarín o una rodillera. Partiendo de eso, nosotros podemos decir que actualmente, bueno, anteriormente hacíamos las prótesis de una manera artesanal o tradicional, que es venía el paciente a nuestras instalaciones o íbamos a nuestras campañas, llevábamos nuestra caja con vendas de escayola, nosotros le tomábamos el positivo, bueno, más bien el negativo, con esas vendas al paciente era totalmente invasivo, el paciente tenía que ponerse quizás un short y le teníamos que poner las vendas y después teníamos que limpiar lo que queda de la venda, teníamos que hacer todo un proceso de limpieza porque el yeso manchaba a los pacientes. Teniendo ese molde, nosotros veníamos a nuestro taller, a nuestro laboratorio integral y teníamos que vaciarlo con yeso, romper la escayola, teníamos el positivo, ese positivo con unos sulfones lo rectificábamos y después lo metíamos a un cuarto de deshidratado. Después te quedaba en el cuarto de deshidratado un par de días y digamos que a los 6 o 7 días nosotros podíamos empezar a laminar o podíamos empezar a plastificar el positivo del paciente para hacer su socket o hacer su férula o hacer su casco de plagiocefalia o hacer su corset. Con el nuevo método, lo que nosotros hacemos es, vamos o bien el paciente, llevamos nuestro equipo de luz LED, por medio de esta luz LED nosotros escaneamos el miembro del paciente que requiere esta órtesis o esa prótesis y automáticamente por internet lo mandamos a nuestro laboratorio y la gente que esté en el laboratorio en ese momento puede empezar a reconstruir tridimensionalmente ese miembro. Oye, platícame también, y si otro elemento que parece que también ha cambiado. Los materiales que se utilizaban anteriormente y los que están utilizando ahora, pues no tenían esa maleabilidad, esa flexibilidad. A veces resultaban un poco molestos para el paciente en lo que tenía un periodo de adaptación. Su periodo de adaptación creo que para eso era un poquito más largo. ¿Sí sucedía así, sí, o cómo era? El periodo de adaptación es una palabra que se acostumbra a usar mucho en el tema de la medicina, pero nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tú tienes una pieza hecha a la medida, con un rango de error de más o menos 3 milímetros, ese proceso de adaptación va a ser un proceso mucho más rápido, porque el socket tiene que quedar al muñón como un guante a la mano, como un zapato al pie. Cuando tú tienes un zapato a tu medida, que no te lastima, que no tiene costuras internas, te vas a acostumbrar muy rápido a caminar con él. Cuando tú tienes un zapato que te lastima, que tiene una horma muy delgada, que es puntiagudo, que sobrepasa tus maliolos, te tardas en acostumbrar en ese zapato. Y el tema, cuando nosotros tratamos de adaptarnos a un socket o a una órtesis que no está a nuestra medida, a nuestras necesidades, nos puede ocasionar un problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en México, la mayor incidencia de pacientes que requieren prótesis, el 60%, es pacientes diabéticos, que por malos cuidados han necesitado la amputación para que esa llaga que no cicatriza, porque no tenemos cuidados adecuados, porque no me lubricó mi pie, porque tengo una pequeña escoriación y no voy al médico, porque la tengo abierta y he estado saliendo sangre y no me atiendo. Esas pequeñas lesiones nos van ocasionando que la lesión se haga muy grande hasta que llegue un proceso infeccioso
y en ese proceso infeccioso viene una amputación. Es Bueno, lo en este que tema se conoce popularmente como el problema del pie diabético. es el problema del pie diabético, y el problema del pie diabético es la mayor causa de amputación en pacientes en México. Ya. Después tenemos los pacientes que son amputados por accidentes de trabajo o accidentes automovilísticos, y al final tenemos a los pacientes congénitos que ya nacieron con una deformidad y requieren una prótesis o requieren una órtesis. Entonces, referente a lo de los materiales, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tú seleccionas un material adecuado al paciente, vas a tener una gran posibilidad de readaptar al paciente a la vida cotidiana. Es muy importante mencionar que somos la única empresa que cuenta con un laboratorio integral. ¿A qué me refiero integral? Que anteriormente los pacientes tenían que ir primero con el médico ortopedista, luego quizás con el rehabilitador, luego con el ortesista, y tenía que ir de un lugar al otro para poder tener una prótesis a su medida. Actualmente nosotros, Ortopedia Moscov, con el laboratorio integral, tenemos al médico ortopedista, tenemos a las rehabilitadoras y tenemos a los ortesistas, y entonces en el mismo espacio le damos al paciente todo. El paciente bien, lo valoramos. Si vemos que su muñón no es adecuado para recibir una prótesis, le damos un tratamiento, le damos ejercicios, le enseñamos cómo vendarse, lo fortalecemos para que ese muñón esté listo para recibir esa prótesis. Regresando un poco al tema de los materiales, tú tienes que tener en cuenta qué tipo de prótesis y qué tipo de paciente es el que va a requerir la prótesis, porque no le vas a poner a un paciente diabético una prótesis de succión, porque si tú a un paciente diabético le pones una prótesis de succión, seguramente con el tiempo va a tener una escoriación en ese muñón y le estás causando una afectación. Entonces, tenemos que escoger los materiales. Esto contestando a la pregunta de cómo han ido evolucionando los materiales. Cada vez hay más materiales en el mercado de alta tecnología que nos permiten más comodidad, más maleabilidad y distribuir un poco las cargas y el peso del cuerpo en esas piezas para que el paciente realmente pueda adaptarse de una manera más rápida y cómoda. Y efectiva, ¿no? Oye, y si todo esto en términos generales nos puede llevar a la conclusión de que eh, hoy con el uso, insisto, de la tecnología, están ustedes logrando ahorros en tiempo, se está logrando mayor eficiencia y sobre todo, algo que sin duda siempre esto nos generan costos adicionales que, como tú bien decías, ¿no? El estar yendo con diferentes especialistas, presumo que al paciente le resultaba bastante oneroso. Hoy, con las soluciones que ustedes les dan en forma integral, se está logrando ahorros importantes. Claro, primero es la comodidad del paciente de tener todo en el mismo sitio. Claro. Entonces, evita pues desplazamientos a diferentes puntos de la ciudad para sus pruebas o sus rehabilitaciones. Segundo, cuando nosotros hacemos la toma de medidas con este robot y esta luz LED de mínima invasión, estamos asegurándonos que el positivo que vamos a tener del paciente va a ser casi exacto, el cual nos va a agilizar el proceso de fabricación de la prótesis. Y tercero, vamos a disminuir el tiempo en fabricarla. Con esta tecnología nosotros podemos tener prótesis en 2 días. Un día viene el paciente a la toma de medidas y al día siguiente viene a la prueba. ¿Por qué? Porque los componentes para la fabricación de las prótesis normalmente son importados y lo único que se fabrica aquí en México son los sockets. Los sockets es lo que habíamos mencionado al inicio, es como el guante para la mano o el zapato para el pie, a donde va a sujetarse todos los componentes de la prótesis. Claro, claro. Y en ahorros, que creo que es una parte muy importante, ¿qué tanto está resultando un ahorro adicional para el paciente? Bueno, el ahorro principal para el paciente, como
platicamos, Enrique, es no tenerse que estar desplazando de lugar a lugar para poder ser atendido. Si tiene una lesión, sabe a dónde acudir. Si tiene alguna duda técnica, sabe a dónde acudir. Si tiene alguna duda de su tratamiento, sabe a dónde acudir, porque en el mismo lugar tenemos a los médicos, a los rehabilitadores, a los ortesistas, y eso no solamente nos ahorra dinero, nos ahorra también tiempo. El tiempo hoy en día en ciudades tan complicadas como la Ciudad de México, que puedes hacer hasta una hora, hora y media de trasladarte de un punto A a un punto B, también es un ahorro. Claro. El tiempo que tardamos en llegar a un punto, sabiendo que en el que vamos a llegar nos pueden atender de toda nuestra necesidad. Ya. Y sí, al inicio de esta plática nos decías, somos una empresa Moscov, perdón, Moscov, sí estoy pronunciando Moscov. adecuadamente. Sí, Ortopedia Moscov. Ah, ok. La firma, me decías, tiene 90 años ya operando en el mercado nacional, o es que ustedes están en otros mercados del ámbito internacional. Nosotros tenemos convenios de colaboración con otros países, pero somos una empresa mexicana, estamos colocados en la Ciudad de México y área metropolitana, con 20 puntos de venta, y tenemos campañas a donde nuestros ortesistas acuden a diferentes estados de la República para fabricar órtesis y prótesis. Somos una empresa 100% mexicana y estamos muy orgullosos de serlo. Claro. Por supuesto que supongo que en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito del entorno digital, también tienen presencia en donde algunos interesados que nos puedan escuchar de esta entrevista pudieran tener un acercamiento con ustedes. Claro, nos pueden seguir todos tus radioescuchas en nuestras redes sociales, Moscov en Facebook, Moscov en Instagram y en YouTube también Moscov. Y tenemos una página de internet www.ortopediamoscov.com.mx, y en cualquier buscador, si ponen la palabra Ortopedia Moscov o Moscov, seguramente seremos la primera opción. Solo para precisar, Isi, ¿podría repetirnos, por favor, cuáles son las tecnologías que hoy están ustedes echando mano para eficientar su trabajo, para ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y alcanzar mayor eficiencia en las soluciones que ustedes están ofreciendo a diferentes pacientes en el mercado mexicano? Nosotros usamos robots de 3 y 5 ejes de alta tecnología que se llaman Carvers, de la marca Rodin, que es una marca de mucho prestigio en el ámbito médico y es una compañía francesa, al igual que usamos luces LED para la toma de medidas por medio de unos transductores que te mandan toda la información del escáner a la computadora, y en la computadora tú lo moldeas y lo configuras tridimensionalmente. Prácticamente es la tecnología que usamos, o sea, los robots, los escáneres de luz LED y computadoras para el diseño de las piezas. Y sí, te agradecemos enormemente esta breve plática que hemos tenido. Seguramente se quedan en el tintero muchísimos temas más de abordar que la gente le hubiera gustado enterarse, pero los acercamos a través de las direcciones que tú les has proporcionado para que tengan en detalle todo lo que, todas las interrogantes que tengan, las puedan solucionar. Pero te estamos muy agradecidos en permitirnos haber estado contigo para que nos platicaras precisamente otra vez cómo cómo las tecnologías de la información y la comunicación están teniendo esta mayor presencia en todos los ámbitos, no solamente en nuestra vida social, que es lo que la gente conoce más, sino que hoy está con mucha mayor presencia en la vida productiva de muchos sectores tan esenciales como es la medicina, como es el caso de la ortopedia, como es el caso de las prótesis que fabrica Moscov.
Y sí, te estamos muy agradecidos. ¿Te gustaría algún Muchas mensaje final? gracias. Siempre estamos con el micrófono abierto y las cámaras para seguir platicando. Amigos de Consumo TIC, los esperamos en una próxima emisión. Muy buenas tardes. Gracias.